Bienvenidos al CEFI, primer centro de formación integrada de la Universidad de la República. Esta innovación original de la Facultad de Química fue concebida como un espacio de confluencia de todas y todos sus integrantes, para jerarquizar y actualizar la enseñanza de grado, promover la formación de posgrado de calidad, impulsar la investigación y apoyar las actividades de relacionamiento con el medio. Para lograr este propósito, y mediante el apoyo de una convocatoria realizada por el Consejo Directivo Central, se ha equipado este centro con equipamiento de vanguardia y con una oferta completa de tecnologías, para afrontar diversos y complejos desafíos académicos y aplicaciones al medio. Aquí, las y los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clase, mediante la realización de ensayos y análisis en las mejores condiciones, bajo la supervisión y guía de sus docentes. El laboratorio cuenta con áreas especializadas en diferentes campos de la química, como química analítica, orgánica, inorgánica, biológica y fisicoquímica. Además, el nuevo laboratorio es un espacio abierto para el aprendizaje y la investigación colaborativa. Las y los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar mano a mano con el equipo docente, aprendiendo y aplicando los conocimientos adquiridos en el aula. Este nuevo centro de la Facultad de Química de la UDELAR es un espacio donde la creatividad y la innovación se fomentan, y donde se promueve el crecimiento profesional y personal de estudiantes y docentes, en un ambiente interdisciplinario que estimula el intercambio y la reflexión. Desmenuzando mitos, conociendo la ciencia. Este podría ser un nombre para el programa de hoy, porque investigación como la que veíamos recién en la introducción, el conocimiento aplicado, nos permiten acercarnos a la realidad desde el mejor lugar, el de la comprensión del entorno, el de la explicación de los fenómenos, el reemplazo del temor a lo desconocido por el acercamiento desde el lugar correcto. Hoy en Sobre Ciencia tenemos ciencia aplicada, por ejemplo, el conocimiento de los murciélagos que habitan nuestro territorio y las posibles enfermedades que pueden transmitir. Y aplicamos la ciencia a un popular electrodoméstico para explicar una serie de mitos que lo rodean. Y tenemos ciencia aplicada al conocimiento del cerebro, uno de los órganos más fascinantes de nuestros cuerpos, tal vez el que realmente nos distingue de otras formas de vida con las que compartimos el planeta. Y tenemos ciencia aplicada a enseñar la ciencia, porque vamos a mostrarles en detalle esto que veíamos en la introducción, equipos de última tecnología con los que se inauguró el laboratorio más moderno de la Universidad de la República en Facultad de Química. Y como siempre, ciencia en noticias, con lo que arrancamos nuestro programa con el Salpicón. La sonda india Chandrayaan-3 consigue un histórico alunizaje. La Agencia India de Investigación Espacial depositó en el polo sur lunar a su nave a pocos días de que una sonda rusa se estrellara en la misma región. Así, la India se convierte en el primer país en alunizar con una nave espacial en esa región de nuestro satélite natural, zona que podría albergar importantes reservas de agua helada y elementos preciosos. En la India, la gente se agolpó alrededor de los televisores en oficinas, tiendas, restaurantes y hogares para ver en directo el alunizaje. La misión se lanzó a mediados de julio y orbitó la Tierra varias veces para adquirir la velocidad necesaria para su viaje. La siguiente etapa de la misión india contempla la puesta en marcha de un rover propulsado por energía solar que explorará la superficie del polo sur de la Luna, relativamente poco cartografiado, y transmitirá datos a la Tierra durante sus 2 semanas de vida. Hace pocos días, la sonda Luna 25, lanzada por Rusia, colisionó contra la superficie lunar, también en el polo sur, haciendo fracasar la primera misión rusa de este tipo en casi 50 años. Un estudio publicado en la revista Odontoestomatología de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República afirma que los niños uruguayos de bajos niveles socioeconómicos y que concurren a escuelas públicas presentan un mayor nivel de caries. La investigación, publicada por Graciela Adriana García Righetti, Inés Caviglia Acosta y Lara, Susana Lorenzo Erro, Franklin Massa Mandagarán y Lisette Álvarez Loureiro, se concentró en niñas y niños de 5 años de edad
en Montevideo. El estudio afirma que se registró una alta prevalencia y extensión de caries. Niñas y niños que asistían a escuelas públicas con nivel socioeconómico bajo, nivel educativo materno primario, que se cepillaban los dientes menos de 2 veces al día y consumían refrescos azucarados diariamente, tenían un número significativamente mayor de superficies afectadas. Además, el estudio comprobó que quienes consumen bebidas azucaradas a diario tienen 1,79 veces más posibilidades de desarrollar una nueva lesión de caries. La investigación recuerda también que la caries dental en niños pequeños puede afectar negativamente su crecimiento y desarrollo normal, causar dolor significativo, problemas de alimentación, trastornos de sueño, problemas del habla y del aprendizaje, producir maloclusiones, problemas generales de salud, baja autoestima, interferir con su adaptación social y calidad de vida. Finalmente, el trabajo recuerda que actualmente en Uruguay no existen políticas públicas definidas en cuanto a la salud bucal infantil, recomendando al Ministerio de Salud Pública la creación de políticas abordando el problema de salud bucal desde el nacimiento. El Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República organiza el 20º Campeonato Uruguayo de Sumo de Robots a realizarse entre el 4 y el 8 de septiembre en el piso verde de Facultad de Ingeniería. Durante la semana de Sumo se realizarán actividades abiertas y gratuitas que pretenden difundir las áreas de robótica e inteligencia artificial con presentaciones de trabajos de investigación, exposiciones, talleres y competencias robóticas. Es un espacio de intercambio entre estudiantes universitarios de educación primaria, secundaria y terciaria, docentes, investigadores y la industria. Quienes visiten pueden recorrer libremente y observar las competencias, así como también asistir a las charlas y talleres que se desarrollen durante el evento. Más información en la web que vemos en pantalla. Investigadores e investigadoras de Facultad de Psicología convocan a personas de entre 18 y 30 años para un estudio sobre activación cerebral en depresión y ansiedad social. El proyecto busca investigar cómo funciona el cerebro cuando las personas interactúan socialmente. También pretende conocer cómo cambia la activación cerebral durante las interacciones sociales según distintos niveles de depresión y o ansiedad social que puedan experimentar las personas. Se invita a participar tanto a personas que se identifiquen con experimentar síntomas de depresión y ansiedad social, como a quienes no se identifiquen con ellos. A quienes participen del estudio se les invitará a realizar una resonancia magnética funcional. Esta técnica permite registrar el funcionamiento del cerebro de las personas de manera inocua. Quienes participen pueden solicitar una imagen digital de su propio cerebro. Más información en la web de Facultad de Psicología. Hablábamos de ciencia para enseñar ciencia y nos vamos a meter en eso en este arranque de programa porque vamos a conocer el Centro de Formación Integrada, el CEFI, recientemente inaugurado, funciona en el ámbito de Facultad de Química. Hay una inversión muy importante de dinero y vamos a ver para qué sirve y cuáles van a ser las aplicaciones de este lugar. La primera parte es una conversación que mantuvimos con el decano de Facultad de Química, Álvaro Mombrú. Estamos en el CEFI y lo primero es, ¿qué quiere decir la sigla CEFI y por qué están tan contentos de Facultad de Química con esta inauguración? CEFI es Centro de Formación Integrada, es el primero de la Universidad de la República y es un espacio que está equipado con equipos muy buenos, de última generación, que van a ser destinados para todas las actividades que se llevan adelante en Facultad de Química, pero particularmente destinado para los estudiantes de grado, que puedan hacer sus prácticas de laboratorio, que puedan hacer trabajos especiales, trabajos experimentales en este lugar y enfrentarse a equipos como los que luego van a poder trabajar el día que hagan actividad profesional. También para investigación, también para apoyo al medio, también para nuestros estudiantes de posgrado. El CEFI cuenta con equipos, por ejemplo, 3 cromatógrafos, de características diferentes,
Son equipos para hacer análisis de muestras de distintas características. Alguno de ellos es único en la universidad. Tenemos equipos de resonancia magnética nuclear de escritorio, tenemos equipos para PCR, espectrómetros, mucho análisis. Tenemos el único equipo de fluorescencia de rayos X de la Universidad de la República, que junto con un TOC para carbono son equipamientos que son provistos por proyectos CSIC, pero que se resolvió instalarlos aquí para justamente potenciar a partir de las investigadoras que son sus responsables lo que es el CEFI y mismo la actividad de investigación que van a desarrollar. Es único que estén juntos, es único que se dediquen a todos estos objetivos. No hay en la región otro equipo, digamos otra infraestructura de equipos como esta, no existe. Estamos hablando de poner todo lo mejor que tenemos al servicio de todos, de una forma horizontal, de una forma compartida, no solo compartida en facultad. Hemos dado difusión, estos son equipos universitarios y son muy bienvenidos, equipos de investigación de la Universidad de la República, equipos que trabajen en ciencia en el Uruguay para poder hacer uso de estos equipos y poder trabajar de la mejor manera, para lograr mejores colaboraciones, para mejorar lo que es el tránsito de información científica. ¿Se puede hablar de una inversión, de cuál es el volumen de lo que invirtió Facultad o la UDELAR en sí mismo acá? Sí, acá hay $300.000 en este laboratorio. Nuestra idea es seguir aumentando la inversión, tratar de alinear todos los esfuerzos que podemos para que hayan incluso más equipos y ya en una idea que estaría muy bien que se pudiera concretar, lograr incluso un segundo CEFI en este mismo edificio. Quedó dicho, una inversión de unos $300.000 provenientes de distintos organismos de la Universidad de la República. Todos estos equipos funcionan en un solo espacio físico, como también explicaba el decano Monbrú, para facilitar la interacción entre distintos grupos de investigación, que las ideas fluyan de alguna manera entre las distintas mesadas de este laboratorio que tiene equipos únicos para la Universidad de la República. Vamos a ver algunos de ellos con un poco más de detalle. El químico farmacéutico Rubén Cano, asistente académico de Facultad de Química, nos muestra el funcionamiento de algunas de estas máquinas increíbles. Dentro de los equipos que se compraron para poner en marcha el CEFI, tenemos esto que es un... Esto es un cromatógrafo líquido de alta presión con la opción de un separador de fracciones. ¿Para qué sirve esto? Esto es un equipo que permite separar una solución en sus componentes, separa cada uno de los componentes y además permite la identificación y la cuantificación del componente. Si esto se hiciera con técnicas previas a la aparición de estos equipos, ¿hay algo que no se podía hacer directamente o era mucho más tiempo? No, era muchísimo más tiempo, mucho más engorroso y sobre todo menos precisión en las medidas, menos exactitud en lo que hicieras. Eran técnicas que además empleaban enormes cantidades de solventes, de equipos de material de vidrio. Era la química de nuestros padres, de nuestros abuelos. Esto ha ido gradualmente sustituyendo esas técnicas y hoy por hoy la industria farmacéutica, por ejemplo, la grandísima mayoría de las determinaciones que hacen la industria farmacéutica pasan por equipos de estos. Este equipo, que no dice mayor cosa, parece una impresora, en realidad es un RMN. Este equipo lo que permite es digamos, el poder armar la molécula, identificar la molécula de lo que sale del equipo aquel
la podés dilucidar la estructura con un equipo de estos. Lo que es increíble es que esto es un equipo de escritorio. Cuando uno era estudiante eran equipos enormes. Hoy tenemos cosas de estas que para el estudiante es fabuloso. Es un campo magnético que se traduce después en un espectro y en función de ese espectro uno puede decir se encuentra tal o cual cosa. Saben en qué longitud de onda se da determinada emisión, entonces uno puede decir, bueno, esto corresponde a esto corresponde a esto, y ahí se va armando. Es parecido al primero. El primero es un cromatógrafo de líquido de alta presión y este es un cromatógrafo de gases. Aquí llegan soluciones líquidas, estas son en gases. Entonces conceptualmente funcionan, el principio es similar. En primer término y en lo personal agradecerles, ¿no?, a Álvaro Mombrú, a Rubén Cano y a Daniel Lorenzo, a quien vamos a ver a continuación, lo que fue este recorrido y este tiempo que se tomaron en explicarnos la utilidad y el funcionamiento de cada uno de estos equipos altamente sofisticados, pero que a través de esa sofisticación simplifican un montón de procesos. Y lo otro ya se dijo, pero hay que recalcarlo, que esto esté al alcance de estudiantes de grado les da herramientas para el aprendizaje que de otra manera serían totalmente inaccesibles. Completamos esta recorrida con las explicaciones que nos da Daniel Lorenzo, que nos presenta otros equipos. Daniel Lorenzo es director del taller de instrumentos de Facultad de Química. Esto es un espectrofotómetro infrarrojo con un accesorio de introducción de la muestra que se le llama ATR. Bien. ¿Cuál es la función? Esto obtiene un espectro que es característico y que permite la identificación de una muestra de manera bastante inequívoca. Este accesorio, que es único en nuestra facultad y está cada vez más difundido en la industria y en otros ámbitos, que está creciendo, digamos, tiene la simplicidad de que se puede poner una pequeña cantidad de polvo o una gota de líquido, se lo aprieta con esto que tiene ya prefijado el torque suficiente para que el equipo pueda enfocar bien y obtener correctamente un espectro, y el resultado del espectro infrarrojo de lo que tenía esa muestra lo vemos en la pantalla. Esto es muy usado, por ejemplo, en aduanas. He escuchado que para identificar, un día te viene una bolsa con un polvo blanco y si querés diferenciar si es harina o si es cocaína, bueno, esto te da una identificación. Es una forma rápida de saber qué es lo que tenés. Esto es un espectrómetro de fluorescencia de rayos X. Lo que permite es, la aplicación principal es trabajar con metales, básicamente. Identificar metales en una muestra y cuantificarlos. Un poco como ejemplo de lo que hace la cuantificación. Probamos con el anillo de una compañera, el anillo de casada de su abuela, que lo tenía puesto, lo colocamos acá y él determinó la composición de ese anillo. Entonces, lo que le habían dicho que era de 18 quilates. Y efectivamente, la cantidad de oro, la cantidad de plata y la cantidad de otros metales que estaban en pequeñas cantidades correspondían a un anillo de 18 quilates. Se colocan las muestras, ¿sí?, en este carrusel, lo cual permite
esta opción que compró la universidad. Este equipo es único en nuestra universidad y es de los pocos que hay en el país. Se lo adquirió con la prestación del carrusel que permite procesar más de una muestra en el mismo espacio de trabajo, digamos, ¿no? Más allá de que todos los equipos uno puede parar, abrir y poner otra muestra, lo permite hacer en tándem, ¿no? Una tras de otra. Y, digamos, el análisis de la muestra es a través del uso de rayos X y la lectura de la señal que sale una vez que, digamos, que la muestra es someterla. Es un equipo seguro, porque trabaja con rayos X, uno pone las antenitas en alerta, pero el equipo está blindado lo suficiente como para que sea seguro, para que podamos trabajar, para que los estudiantes de la facultad puedan trabajar sin ningún tipo de inconvenientes. Un placer poder recorrer este laboratorio, como quedó dicho, inversiones de cientos de miles de dólares para que los estudiantes, en este caso de Facultad de Química, pero de toda la Universidad de la República, puedan aprender de la mejor manera. Pausa, ya seguimos en Sobre Ciencia. Volvemos a Sobre Ciencia y mire que hace años y años que uno escucha repetir una y otra vez: el microondas hace mal, hay que usarlo con cuidado, yo no caliento mis alimentos en el microondas, no riegues plantas con agua del microondas. Uno escucha decir de todo. ¿Mitos o realidades? Alexandra Perrone, ¿cómo andas? Bienvenida. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo Te bien? me adelantaste, porque iba a contar que, ¿te acordás? Unos programas atrás en Sobre Ciencia hicimos un informe sobre radiaciones. Exacto, que hablábamos con Gabriel González de Facultad de Ciencias. Y bueno, hablando con él nos topamos con esto del microondas y nos nació un mito, que se lo robamos a Daniela, para justamente averiguar si es verdad, o sea, científicamente, qué dice la ciencia de lo que pasa en el microondas cuando calentamos los alimentos. Que por otra parte es medio misterio, ¿no? O sea, todos ponemos pero no sabemos qué pasa. Y claro, bueno, la gran duda es qué pasa con los alimentos que calentamos o cocinamos en el microondas y qué pasa con nosotros si estamos al lado y el microondas está ¿Qué pasa con nosotros en los dos planos, ¿no? como consumidores de esos alimentos y después por estar cerca del aparato? Ahí está. Bueno, primero vamos a ver en la placa número 1 en qué lugar se sitúan las microondas. Hablábamos en programas anteriores, bueno, que tenemos las ionizantes, las no ionizantes, las radiaciones no ionizantes, que bueno, que el microondas pertenecería justamente a una radiación no ionizante y con menos energía, ¿no? Este es el espectro electromagnético. Y bueno, fuimos a preguntarle al Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, cambiamos de facultad, en este caso también de la UDELAR, pero cambiamos de facultad y hablamos con Horacio Failache, que él es el responsable del Laboratorio de Física Cuántica y Atómica. Mirá, ¿dónde nos fuimos para poder develar este mito del microondas? Bueno, él nos cuenta cómo funciona un microondas y por qué se calientan y se cocinan los alimentos. Lo vemos. A ver. El proceso básico y elemental en el que se basa, digamos, el microondas es la interacción entre una onda electromagnética o una microonda, en este caso, porque las frecuencias que involucra esta onda electromagnética, en interacción con materia, ¿no? En este caso, cualquier cuerpo sólido o líquido, en este caso estemos hablando, puede ser un trozo de alimento o puede ser un vaso de agua, ¿no?
al introducir un campo magnético fluctuante, en este caso a una frecuencia que pueden ser gigahertz, o sea, miles de millones de veces por segundo, esa molécula de agua o esa molécula que compone el alimento va a empezar a fluctuar, a cambiar su orientación miles de millones de veces por segundo, y esa agitación de la molécula es lo que llamamos agitación térmica. O sea, esa agitación es un aumento de temperatura porque hay una agitación de las moléculas del alimento o de las partículas de agua, ¿verdad? Las moléculas de agua que componen el vaso, que están dentro del vaso. De ese modo se calientan los alimentos. Estamos transfiriendo energía del campo electromagnético de esta microondas a el alimento. Estamos transfiriendo energía electromagnética a energía térmica, ¿verdad? Energía de agitación, porque eso es la temperatura de un cuerpo, es la agitación de los elementos que lo componen, de las moléculas o átomos que componen el alimento, ¿no? Desde hace mucho, está muy claro ya, es que los campos electromagnéticos solo transfieren cantidades de energía muy bien establecidas, ¿no? Como paquetes de energía. Entonces, una onda electromagnética solo es capaz de entregar a un alimento un paquete de energía, lo que llamamos un cuanto de energía. En este caso hay un impedimento fundamental que impide que estos cuantos de energía o estos paquetes de energía rompan enlaces químicos, ¿eh? La radiación lo que va a hacer es calentar. Después la energía térmica puede ser que haga algo, pero es lo mismo que haría un horno común y corriente o el fuego, digamos. Después que se calentó el material, los procesos son los procesos térmicos habituales que encontramos en cualquier elemento de la cocina. A ver, clarísima la explicación. No pasa nada que no pase cuando calentamos, en este caso, alimentos por métodos tradicionales. Claro, lo que nos decía Horacio justamente era que las microondas son incapaces de generar rotura de enlaces químicos o de ionizar átomos. O sea, solamente lo que hace es energía que calienta las moléculas. Y bueno, vemos acá en la placa 2 las partes del microondas. Vemos que los componentes principales son el magnetrón, que es el que transforma la energía eléctrica en energía electromagnética en forma de microondas. Y ahora en la segunda parte del informe, Horacio nos cuenta cómo se mueven estas microondas dentro del electrodoméstico y también nos cuenta por qué el plato tiene que girar. A ver. Y también, bueno, responde al mito, ¿no? A ver. Más allá del detalle técnico de qué las producen las microondas, hay una fuente de microondas que inyecta esas microondas dentro de la cavidad del microondas. Esa cavidad es esencialmente metálica y eso es importante porque la microonda se va a mantener confinada dentro de esa cavidad, ¿sí? Y lo que va a pasar es que se va a establecer un campo de microondas ahí dentro que es, imagínense como el campo de ondas de la superficie de una piscina, ¿verdad? Entonces va a haber crestas y valles en esas ondas que están en la piscina. Lo mismo pasa dentro del microondas. Dentro del microondas va a haber zonas que quizás donde el campo eléctrico es superior a otro. Entonces podría ocurrir, y típicamente ocurre, que si uno coloca algún elemento a calentar dentro del microondas y no le permite moverse dentro del microondas como hace el plato giratorio, va a haber zonas que se van a sobrecalentar y zonas que van a estar más frías o quizás ni siquiera van a cocinarse, ¿verdad? El plato debe girar de forma de promediar todo eso y tener un campo promedio y que el alimento se cocine de forma integral. Un microondas, como decíamos hoy, es una caja metálica, ¿verdad? Dentro de esa caja metálica la microondas se concentra y no sale, ¿verdad? Pero muchos microondas lo que tienen es también una puerta donde queremos ver hacia adentro. Entonces, esa caja metálica no es tal, digamos, en el sentido, muchas veces en la puerta del microondas tenemos un metal con muchos agujeritos que nos permiten ver hacia adentro sin que la microondas salga, porque esos agujeritos son tan pequeños y están tan próximos uno de otro que digamos, son mucho más chiquitos y más cercanos que lo que es la longitud de onda característica de las microondas. Entonces, la microonda ve eso como una superficie metálica efectiva y funciona como blindaje, ¿no?
Típicamente el microondas tiene un sistema de seguridad que no permite utilizarlo con la puerta abierta, ¿verdad? Porque entonces ahí estaríamos abriendo la caja dejaría de ser un recinto hermético y permitiría la salida de microondas. ¿Qué harían esas microondas en el cuerpo humano? Nada, lo calentaría un poquito, nada más. Como ya dijimos varias veces, la microonda lo único que hace es calentar las moléculas o los átomos que componen cualquier cuerpo sólido. Si uno lo acciona con la puerta abierta, el microondas está diseñado para que no haya microondas saliendo del sistema. Obviamente, nada es perfecto. Hay una salida de microondas que más o menos creo que es del orden de 1 miliwatt por centímetro cuadrado. Si lo comparamos con un celular que es 1000 veces más potente, ¿tá? 1 watt por centímetro cuadrado, más o menos, y lo ponemos al lado de la oreja y al lado del cerebro, yo creo que nadie debe temer el microondas, a menos que, digamos, tema también usar celulares. El celular, entonces, en ese sentido, sería 1000 veces más dañino que un microondas. Bueno, creo que quedó totalmente claro, Alexandra. Por un lado, mito 1, ¿qué hace o no el microondas con lo que ponemos adentro para calentar? Y segunda parte, estar cerca de un microondas, cero riesgo para la salud humana. Exactamente. Y bueno, como siempre, la ciencia nos rodea en la cocina Sí, también. Exactamente. Gracias, Alexandra. Y vamos a cambiar de tema y de alguna manera, no sé, pensaba recién en las microondas y pensaba en el sistema de comunicación de estos animales de los que vamos a hablar ahora. No tiene nada que ver, no se confundan, pero me vino la asociación. Daniela Hirschfeld estuvo trabajando en un informe que vamos a compartir ahora y que tiene que ver con los murciélagos. Y también acá hay mitos y realidades. Tenemos cierta aprensión, tratamos de no tenerlos cerca, nos preocupa la posibilidad de que transmitan enfermedades. Bueno, ¿cuánto hay de cierto o de falso en todo esto? Y vamos a empezar conociendo a las especies de murciélagos que habitan en nuestro territorio. Es la primera parte del informe que Daniela nos preparó y que estamos compartiendo ahora. Drácula y Batman no los representan, pero crearon su reputación. Los murciélagos son animales muy valiosos en el ecosistema, pero su mala fama los precede. En Uruguay hay 22 especies de estos animales que habitan en todo el territorio. ¿Qué sabemos sobre ellos? ¿Qué hace la ciencia para protegerlos y conservarlos? De eso vamos a hablar en este informe. Los murciélagos son uno de los grupos más diversos de mamíferos. Cumplen un montón de roles ecosistémicos. Van desde el consumo de insectos, que pueden ser plagas para cultivos, o que pueden transmitir enfermedades que afectan al humano o animales domésticos. También son grandes consumidores de plantas, entonces pueden ser polinizadores algunas especies. En particular hay algunas plantas que solo son polinizadas en la naturaleza por murciélagos. Y son también dispersores de semillas, aquellos que se alimentan de frutos, comen los frutos y se trasladan después. Entonces eso permite que, por ejemplo, regeneren bosques que son degradados. Esa diversidad implica muchos estilos de vida. Un ejemplo podría ser los murciélagos insectívoros que viven en grandes colonias. Esos van a salir de noche, van a utilizar ese refugio durante el día, van a salir de noche a cazar insectos. Y forman colonias de hasta 20 millones de individuos. Eso es, después del humano, el mamífero que forma los grupos más grandes conocidos. Otro ejemplo puede ser murciélagos polinizadores que van a tener que migrar o moverse siguiendo la floración de las especies de las cuales se alimentan. Otro ejemplo muy diferente puede ser los murciélagos que son conocidos como zorros voladores, que son murciélagos enormes que hay en África y en el sudeste asiático. Esos son diurnos, entonces cambia completamente. Viven en grandes colonias pero colgados en árboles. En Uruguay, hasta donde sabemos hoy, tenemos 22 especies de murciélagos. Nuestros murciélagos están fundamentalmente representados por insectívoros. De esas 22 especies hay 19 que son insectívoras. Tenemos 2 especies que se alimentan de frutos
y una especie que es el vampiro común, que se alimenta de sangre. El hecho de que los murciélagos presten una serie de servicios que son fundamentales para nosotros y para la estabilidad de los ecosistemas hace que sea interesante conservarlos, o de importancia conservarlos. Y decimos que es importante conservarlos porque enfrentan una serie de amenazas, y esas amenazas pueden ir desde el desconocimiento de matarlos porque no tengo claro lo que es y le tengo miedo, hasta matarlos casi que inintencionalmente porque aplico una serie de productos para matar los insectos que dañan una cosecha, por ejemplo, y encaminado en eso mato a los murciélagos que se alimentaban de esos insectos. Otra amenaza que enfrentan es la destrucción de hábitat. Muchos de nuestros murciélagos dependen de los bosques nativos o de los bosques en general para refugiarse. En Uruguay existe un programa para la conservación de los murciélagos de Uruguay. Eso es un grupo que formamos hace 18 años ya, básicamente con colaboradores del Museo Nacional de Historia Natural y muchos estudiantes de la facultad. Nuestro objetivo es apoyar a la conservación de los murciélagos. Hay varios que hemos identificado como sitios de importancia para la conservación de murciélagos. Entre ellos están, por ejemplo, la gruta del Cerro Arequita, que tiene una colonia muy interesante donde hay dos especies, una insectívora y también vampiro. Hay una gruta en el departamento de Maldonado, la gruta Salamanca, que tiene la colonia de vampiros más grande que conocemos de Uruguay. Hay otra que es la usina Cuñapirú en Rivera, cerca de Minas de Corrales. Ese lugar es un lugar que tiene un valor histórico importantísimo, pero además tiene la colonia de murciélagos insectívoros más grande que conocemos del país, y la zona del río Uruguay en el norte, donde están las islas, las pocas islas que quedan al norte de la represa de Salto Grande. Allí es donde viven nuestros murciélagos que se alimentan de frutas. La importancia que tiene la conservación de estas especies de murciélagos, el valor ecosistémico, cómo interactúan con todas las cadenas tróficas, pero además, y lo recordamos mucho a partir de la pandemia, también suelen ser vectores, portadores de algunos virus, y algunos de ellos pueden transmitirse a los humanos. Bueno, a eso se dedican, entre otras cosas, en el laboratorio del Departamento de Virología de Facultad de Ciencias, a conocer cuáles son los virus que pueden ser transportados por ellos y cuáles pueden saltar de esta especie a los humanos. Vemos la segunda parte del informe de Daniela. En términos generales, los dos grupos zoológicos en los cuales más virus se han encontrado son los roedores y los murciélagos. El hecho de que, en particular, los murciélagos pueden convivir con una gran variedad de virus no significa necesariamente que todos ellos sean patogénicos. Incluso cuando el murciélago es portador de un virus patogénico, matar o exterminar las colonias no es una política eficaz. De hecho, se ha demostrado para varios agentes virales, por ejemplo para ébola y especies virales emparentadas, que no solo no ayuda, sino que además perjudica y hace que haya migraciones y que eventualmente la enfermedad se traslade a otros lugares. Nuestro grupo en particular se ha focalizado en 3 especies virales, en los alfavirus. Se trata de virus transmitidos por mosquitos que tienen un reservorio vertebrado. Y es interesante tener en cuenta que los murciélagos, grandes consumidores de insectos, también se los ha identificado como potenciales controladores de los insectos y por lo tanto eventuales controladores de la transmisión de las arbovirosis, porque en la medida que consumen grandes cantidades de insectos podrían ayudar a controlar poblaciones de insectos que estén infectadas con virus que sí son patogénicos para el hombre.
Estamos también trabajando en rabia, que es un tema que hace bastante tiempo histórico, digamos, que se ha venido trabajando. Y también estamos trabajando con herpes virus, que tienen una prevalencia muy alta. Estos herpes no son patogénicos para el humano, son propios de los murciélagos y nos pueden ayudar como herramienta molecular, digamos, como para rastrear cuestiones de índole más ecológica, ¿eh? También planteamos ya en el 2019, antes de la pandemia, la búsqueda de coronavirus en murciélagos del Uruguay. El conocimiento de ese viroma de los murciélagos es importante conocerlo, pero tenemos que saber que un alto porcentaje de estos virus no necesariamente van a ser un riesgo para el humano. Conociendo un poco más a los murciélagos que habitan nuestro territorio y su valor ecosistémico, y también qué pueden y qué no contagiarnos a los humanos. Hasta acá este informe, nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta hablamos del cerebro y de las maneras de conocerlo. De todos los órganos de nuestro cuerpo, del cuerpo humano, tal vez sea el que más trabajo nos ha ido dando a la hora de tratar de entender su funcionamiento, de comprender los mecanismos, lo que sucede allí dentro. Incluso al día de hoy podemos decir que apenas estamos empezando a tratar de definir cómo funciona el cerebro humano. Pero además a lo largo del tiempo han ido cambiando las maneras de ver cómo abordar ese conocimiento, cómo investigar el cerebro. Hace unas semanas visitó Montevideo la doctora Silvia Vázquez, ella es argentina, y es la directora del Centro de Imágenes Moleculares del Instituto FLENI, que es uno de los centros de referencia a nivel continental en materia de investigaciones neurológicas. Bueno, hablamos de esto, de la manera de interpretar el funcionamiento del cerebro, y la primera parte es cómo fue cambiando a lo largo de los siglos nuestra manera de entender cómo funciona esto que es el eje de nuestro sistema nervioso. Galeno fue una persona que, digamos, pudo interpretar funciones del cerebro. No lo podía ver, pero pudo interpretar a través del error y acierto, no de otra manera. Uno, para mí, de los grandes apoyos que tuvo la neurología y la neurocirugía fue Ramón y Cajal, que describió en las piezas anatómicas, describió las sinapsis neuronales de una manera que hoy nos sigue asombrando, sin elementos. Entonces ahí empezó a correr, digamos, esta teoría de que mientras uno hace algo en el cerebro, las neuronas se comunican mucho y se van activando, se van prendiendo, digamos, y pasa totalmente desapercibido para nosotros. Pero esas mismas conexiones pueden estar alteradas, por ejemplo en el Alzheimer, y hace que uno entienda que el Alzheimer tiene esa sintomatología, fundamentalmente ese deterioro, debido a que una de las causas, esas conexiones están interrumpidas. A partir del año 2000 hasta nuestros días, digamos, hasta 2023, se creció mucho el conocimiento, mucho. Y muchas cosas que no se entendían llegaron a entenderse. Entonces, creo que se van a ir acortando los plazos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente estudiando lo mismo. Entonces,
cada uno aporta un poquito y el total es muy importante. Hoy estamos orientados a las imágenes moleculares, a detectar proteínas anómalas, y otro tema es la genética. O sea, cada vez se conoce más de genética y cada vez nos damos cuenta que la superposición de cosas, o sea, no todo es blanco o todo negro. Hay un degradé de grises importante y está marcado por la genética. Entender cómo funciona el cerebro es un proceso, como veíamos en esta explicación, de milenios, pero también cómo estudiarlo, cómo empezar a verlo, ¿no? Cómo tratar de ir detectando de alguna manera los fenómenos que suceden dentro de nuestro cerebro. Bueno, una de las conferencias que la doctora Vázquez dio cuando visitó Montevideo era Cerebro, ayer, hoy y mañana, y es un poco eso lo que queremos reflejar en esta segunda parte del informe. Día a día se van descubriendo cosas que son algunas fisiológicas, que no las sabíamos antes, y otras que nos ayudan a diagnosticar precozmente enfermedades del cerebro. Es un órgano muy importante y sobre todo el lóbulo frontal es el que nos diferencia de los animales, y en el lóbulo frontal se hacen un montón de actividades sumamente importantes para el funcionamiento habitual del cerebro. Entonces, la realidad es que poder acceder al cerebro de forma no invasiva, de forma incruenta y, en este caso, a través de las imágenes de diagnóstico por imágenes como la resonancia, el PET, la tomografía, nos permite ver el cerebro desde otra mirada, desde otro punto de vista. A tal punto que hoy podemos hacer una resonancia, por ejemplo, del cerebro y decirle al paciente que haga esto, y vemos cómo se activa el área de las manos en el cerebro. Le pedimos que hable para ver dónde realmente está asentado el núcleo del habla de ese paciente en particular, sobre todo para aquellos pacientes con tumores o con epilepsia. Eso es muy importante para el neurocirujano porque sabe por dónde abordar la lesión, tratando de reducir los daños, fundamentalmente. Si hay un tumor de crecimiento muy lento, le da al cerebro la posibilidad, que se llama neuroplasticidad, de ir corriendo el área de donde está ubicada el tumor. Entonces, saberlo previamente es muy importante. Así digamos, el profesional sabe que tiene que evitar esa zona porque la secuela va a ser grande. Y en esto de ver cómo es la historia de las herramientas que permiten diagnosticar el cerebro, una historia que puede ser también una pregunta de un trivia, ¿no? ¿Qué tienen que ver los Beatles con el mayor avance tal vez en la historia del conocimiento del cerebro y en lo que ha pasado en el último medio siglo? La doctora Silvia Vázquez nos lo cuenta. Un ingeniero de la empresa discográfica EMI, que era la empresa que tenía los Beatles, y un ingeniero, Hounsfield, les dijo, ¿por qué no? Yo tengo esta idea, ya había hecho los bocetos, ¿por qué no nos ponemos a hacer esto, el tomógrafo? Y lo hicieron. Uno dice tac,
tomógrafo axial computado. Ya no hay más TAC, no existe más. ¿Por qué? Por el axial eran cortes como fetas, digamos, muy gruesas. Entonces, el desarrollo posterior hizo que se piense en cortar en forma helicoidal. Primero un solo helicoide y después 2 helicoides. Y lo que antes llevaba media hora, 40 minutos hacer un cerebro, hoy tardamos 5 segundos. La inteligencia artificial es muy útil hoy. La estamos usando médicamente y nos es sumamente útil. Porque para llegar al mismo resultado, tendríamos que usar un tiempo que para los pacientes nos sirve. O sea, puede ser con animales, con investigación básica, pero a nivel del beneficio del humano, no. Entonces, me parece ese pasamiento entre los datos que uno obtiene, ya sea de laboratorio, ya sea de imágenes, y el procesamiento de esos datos, cada vez va a ser más rápido y cada vez va a ser más específico. A veces sirve esto para tomar dimensión del vértigo de los avances científicos y tecnológicos. Desde las ganancias de los Beatles, ya en el año 70, invertidas por la compañía discográfica EMI para desarrollar el primer tomógrafo axial computarizado, a esto que es el proceso actual de uso de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes. Solo 50 años. Y el cerebro sigue siendo todavía apenas conocido. Cerramos nuestra edición de hoy de Sobre Ciencia. Les agradecemos por su compañía y los vemos la semana que viene aquí en TV Ciudad.